buenas tardes. Hoy me pregunta usted sobre un tema polémico, controvertido, sobre el que nosotros escribimos un artículo hace ya algunos años y que, aparte de algunas disputas y controversias, no se nos hizo mucho caso. Me dirá usted qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir un científico, un investigador sobre un tema tan polémico como es la violencia de género. Pues yo le diré que tenemos que decir mucho. Tenemos que decir mucho porque coincide también con lo que está pasando, con el tema del cáncer, con el tema del Alzheimer. El cáncer llevamos más de 40 años investigando y se sigue sin saber la causa. El Alzheimer llevamos unos 10, quizás algo más de 10 años y seguimos igual. Se sigue sin saber la causa del Alzheimer. ¿Qué pasa con la violencia de género? Pues poco más o menos lo mismo. Nuestro artículo fue hace 5 o 6 años y el tema, las medidas que se están tomando, no se llega a ningún resultado, ¿no? Se dan números de teléfono, se ponen pulseras, se advierte a las mujeres del peligro que corren, pero cada año, si el año pasado murieron 50, pues este año parece ser que van a morir 60. Así que vamos batiendo récords, se van haciendo las cosas peor y no se encuentra ninguna solución, ni se habla con la gente por lo que hay que hablar. No digo nosotros que se tenga que hablar con los científicos, pero lo bueno es que se nos escuche, porque las medidas que hay que tomar contra la violencia de género no son nada sencillas. Que no piense la gente que poniendo unas pulseritas o llamando a un número se va a arreglar el tema. No. Las medidas que hay que tomar, como lo que es lo que pasa con el cáncer y con el Alzheimer, son medidas complicadísimas. Requieren unos cambios sociales que la sociedad no está dispuesta a hacer. Entonces, para situarnos en el tema de la mal llamada violencia de género, violencia machista, tenemos que empezar primero por explicar qué es lo que somos. Porque si unos piensan que somos ángeles caídos del cielo, pues no se va a entender nada. No somos ángeles caídos del cielo. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el ser humano? Pues somos monos. Somos monos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, sobre los que se ha experimentado. Se ha experimentado unos piensan que somos consecuencia de una mutación genética. Nada más lejos de la realidad. Eso no existe en la naturaleza. Si fuéramos consecuencias de una mutación genética, eso se habría producido en muchos otros animales. Y solo se ha producido en el hombre. El mono adquiere la llamada consciencia, que es la capacidad de entender su entorno, de verse dentro de un entorno y empezar a explicarse las cosas, que eso no lo tiene ningún animal sobre el planeta. Es una cosa exterior, ajena. Entonces deberíamos empezar a cambiar los términos que se utilizan para entender este grave problema. Pero cuando decimos somos el Homo sapiens, el hombre sabio. Hombre, sí, claro. Si entendemos que somos hombres sabios, es que aquí tenemos que saber que la sabiduría es un bien muy escaso dentro del hombre o dentro del ser humano. La sabiduría se adquiere con el estudio, la preparación, la tradición, etcétera, etcétera. No. Empecemos a cambiar el término si queremos entender luego lo que es la violencia de género o lo que son otras muchas cosas. No somos homo sapiens, no somos hombres sabios, somos monos conscientes. Somos un mono sobre el que se ha experimentado y se le ha permitido adquirir la conciencia. ¿Por qué se ha hecho sobre el mono? Claro. Ahora es muy curioso que el otro día han puesto hace poco una película donde el que baja de otro planeta es un pulpo. Es un pulpo. Lo que ahora se ha descubierto, que el pulpo se ha descubierto que tiene una información genética, que tiene un genoma algo extraño,
un genoma que no parece ser que coincide con la mayoría de los genomas de la naturaleza. Y entonces pues baja un pulpo. Es como si damos la conciencia a un elefante. Puede dar usted la conciencia a un elefante, el elefante puede empezar a entender su entorno, empezar a explicarse algunas cosas, pero no podría hacer nada con las patas que tiene. No, la mano. Al hombre, al mono se le elige porque tiene una serie de condiciones ya predeterminadas para que adquiriendo la conciencia pueda llegar a los logros que ha conseguido a posteriori. Pero los logros que ha conseguido a posteriori implica también una serie de riesgos. Y es lo que pasa cuando se toma el mal camino y no se entienden las cosas como se tienen que entender desde un principio. Homo sapiens no, mono consciente. Y cuando a un mono se le da la consciencia, por supuesto que va a adquirir una cantidad de logros que son los que hemos adquirido. Pero, si no se sabe lo que es, podemos llegar a una situación grave como es esta de la violencia de género. ¿Qué es lo que vamos a situarnos? ¿Dónde está el mono? El mono está en África. Hay muchos tipos de monos. Nosotros tuvimos aquí, voy a hacer un inciso, que tuvimos la oportunidad de investigando sobre el cáncer. Pues fuimos a entrevistar a Konrad Lorenz, Premio Nobel de Fisiología y Comportamiento Animal. Nosotros íbamos a preguntarle sobre su experiencia en cáncer en animales, que era lo que nos interesaba, pero el hombre de eso tenía muy poca idea, porque en aquel entonces no se había investigado casi, y lo que nos enseñó nos llevó ahí a su finca de las afueras de Viena y nos explicó pues todo lo que él sabía. Era un enamorado de los animales, ya tenía de todo, tenía conejos y tenía patos y luego nos explicó también el tema del mono. Hablamos mucho sobre el tema del mono, sobre nuestro tema. Nosotros somos monos y no. Vayan ustedes al zoológico y vean ustedes chimpancés, hay un montón de especies diferentes de monos, desde el gorila hasta monos pequeñitos, los titis brasileños, ¿no? Este hombre nos habló de todas estas cosas, pero en el fondo se eligió un mono que, bueno, que luego, como todos los animales tienen la capacidad de evolucionar, ha ido evolucionando. Y entonces, pues, ha dado como consecuencia lo que nosotros somos, un mono consciente. Vamos a cambiar el término. Pues no es lo mismo decir hombre, homo sapiens, el hombre sabio. Entonces, claro, las mujeres cuando se crean todas las relaciones estas que nos hemos inventado, piensa que tienen un sabio al lado. De un sabio, pues un sabio se le entiende, pues un hombre con los comportamientos. Bueno, para centrar un poco el tema y no irnos por las ramas como los monos, vamos a intentar dar una solución a este grave problema que ha surgido en la sociedad, pues por el camino equivocado al que hemos llegado. Si nos situamos, si vemos el mono en libertad en África, pues cómo vive, o cómo vivíamos, el mono preconsciente, antes de que adquiriera la conciencia, pues vemos un mono que vive en grupos, vemos un mono polígamo, que tiene sus hembras, que conviven hijos, que conviven padres, se conviven, y sobre todo que no atacan a miembros de su propia especie. El ataque a miembros de la propia especie es una excepción que solamente el mono ya consciente o el Homo sapiens pues está haciendo, ¿no? Y ha hecho. Entonces no hay que tirar las campanas al vuelo de que todo lo que se ha conseguido es bueno. No, todo lo que se ha conseguido no es bueno. Hay problemas gravísimos como este de la violencia de género, violencia machista, como quieran ustedes llamarlos. Y entonces hay que buscarle una solución. ¿Cuál sería la solución desde nuestro punto de vista? Pues la solución es mirar a la naturaleza, mirar lo que hacía el mono en África. Lo que hacen ahora monos en los pequeños grupos africanos, cómo viven. El mono del que venimos nosotros, el mono preconsciente, es un animal polígamo. Es un animal donde las hembras no viven solas. No se ha visto nunca un macho y una hembra viviendo en un árbol separado del grupo. No, viven en grupos más o menos grandes
se respetan, luchan, puede haber excepciones en que por peleas por territorio o por peleas por las hembras, pues a lo mejor se puedan matar unos a otros, pero no es la norma, no es la norma. El mono preconsciente respeta al grupo, respeta a la especie y respeta sobre todo a sus hembras. Entonces, si partimos de la base, nuestra base, ya le digo que el que piense que somos ángeles caídos del cielo, pues esta teoría no va a encajarle para nada. Pero el que piense que somos monos que han adquirido la conciencia, no de una forma natural, como hemos explicado, porque eso es completamente imposible. Eso los científicos pues tienen que decirlo, tienen que aceptarlo. No se puede haber adquirido la conciencia de una forma natural. La conciencia se adquiere con una intervención directa que con la evolución que ha realizado el mono, pues la conciencia pues también ha ido evolucionando de una u otra forma. ¿Soluciona este problema? Es usted, las feministas, yo tengo la suerte de tener una hija feminista radical, lo que me parece muy bien, porque luchar por la igualdad de derechos es muy importante. La igualdad de derechos sí, pero no la igualdad entre los sexos, que es lo que yo creo que se está malinterpretando. Y las feministas tienen una gran culpa en este tema. Muchos son los logros y también pues tienen algunas cosas que no se han hecho bien. Entonces, nunca la naturaleza separa muy bien unos sexos del otro, porque esa dicotomía, esa diferenciación es importantísima para la especie. Todas las especies se diferencian. Hablando por Konrad Lorenz, también hablamos un poco de este tema. Y nunca nos explicó, él había estudiado mucho los pingüinos, los animales que vivían en grandes masas, en grandes formaciones, donde efectivamente pues se da la homosexualidad, que es un tema que ya tocaremos en otra entrevista, porque también estamos viviendo un tema fundamental con el avance del homosexualismo. Konrad Lorenz nos dijo que sí, efectivamente, el homosexualismo es una condición natural de la naturaleza. En grupos que viven muy hacinados se dispara un resorte a nivel especie, que es lo que hace pues que algunos animales que sean homosexuales para un poco es el control de la natalidad de la especie. Otra cosa es que se haya hecho mal y que ahora pues hayamos pasado de un porcentaje pequeño. Siempre ha habido, dice mucho, no, si es que homosexuales siempre ha habido, pero han salido del armario hace poco y ahora pues no, eso no es cierto. Homosexualismo siempre ha habido, pero no en los niveles actuales. Esto es otro tema del que ya tenemos oportunidad de hablar, que es un tema también grave, tan grave o más que el tema de la violencia de género. Entonces, la violencia de género, si aceptamos lo que somos, si aceptamos que no somos un homo sapiens, sino que somos un mono consciente, tenemos que mirar la naturaleza y ver qué es lo que hacían los monos, qué es lo que hacen los monos. Viven en grupos, se respetan, sobre todo son polígamos. Entonces, solución. ¿Cuál sería la solución? Pues la solución es que la mujer no puede estar sola, como está actualmente. La solución es que vivan en grupos más grandes, que acepten a otras mujeres, porque la mujer puede tener una condición bisexual. Los animales, los monos en África, pues las hembras viven juntas. Unas cuando tienen hijos, pues se ayudan entre ellas, ¿no? Entonces quizás este sea el camino que deberíamos haber tomado. Y no se estudia. Yo he tenido oportunidad de vivir en familias polígamas y no hay ningún problema. Se aceptan las cosas como son. ¿Y por qué no miramos dentro de la naturaleza? ¿Por qué no miramos, en vez de mirar a los ratones, vamos a mirar al rey de la selva, dentro de los mamíferos? Vamos a mirar al león. ¿Cómo vive el león? ¿Han visto ustedes alguna vez alguna leona con un león en solitario? No. ¿Por qué? Porque las leonas saben que el león es muchísimo más fuerte.
Y entonces lo que hacen es, se reúnen, viven 2 o 3, 4 grupos de hembras, que son las que eligen al macho, que siendo mucho más fuerte, pues desde luego ni se le ocurre atacar a ninguna de las leonas. Entonces miremos un poco a la naturaleza, y demos la oportunidad a nuestras hembras, a la hembra del hombre, de evitar lo que está pasando, de evitar de que el mono consciente, de más o menos nivel intelectual, las mate. Esa es la solución. No hay otra solución. Aquellos que piensan que poniendo números de teléfono, hay un tema cultural importantísimo. Ahora la gente se conoce pues, prácticamente por internet. No saben, la hembra no sabe quién tiene al lado. Antes, pues las bodas, pues había una relación entre las familias, se conocía mucho más en profundidad, sabían el grave problema que podría haber, ¿no? Cuando se vive tan aislado, cuando la mujer ahora mismo ya no tiene prácticamente hijos, ¿no? Las familias son muy pequeñas, entonces es completamente imposible vivir en estas condiciones. Se van a dar muchos casos si no se cambia, si no se informa de la gravedad del problema. Es que no somos un animal. El mono preconsciente es un animal agresivo también en determinadas circunstancias, ¿no? Y la consciencia parece ser que nos ha llevado por un camino equivocado. Entonces tenemos que parar, tenemos que reaccionar, tenemos que mirar más a la naturaleza y buscar una solución. Hay que aceptar la poligamia. Miremos un poco en qué pasa en otros países árabes, donde estoy seguro, sin conocer las estadísticas, estoy seguro que hay mucho menos casos de violencia de género, porque las mujeres viven juntas, porque las mujeres no van a dejar, porque las leonas no van a vivir solo con un león que sabe que es mucho más fuerte que él. No, la leona se une con 2 o 3 más y a ver quién las toca, Pues algo de eso habrá que hacer. La conciencia ha llevado al mono por un camino, hemos conseguido muchos logros, pero también hemos cometido muchos errores. Y hay que saber rectificar, hay que aceptarlo y hay que saber rectificar. Y no se puede estar engañando a las mujeres constantemente y darles un numerito y darles un número de teléfono, porque si este año, como he dicho antes, el año pasado murieron 50, pues parece ser que vamos de mal en peor, no solamente en España. Este es un problema a nivel mundial. Entonces, vuelta a la naturaleza. Miremos al mono preconsciente. Aceptemos que la conciencia no es una causa natural. La conciencia es consecuencia de un experimento realizado en el hombre. Y espero que con esto pues podamos dar alguna solución y evitar. Y esperemos que con esto pues podamos dar alguna solución y evitar pues que haya muchas más muertes. Más muertes va a haber, pero tendremos que adoptar estos sistemas para que cada vez haya menos. Una cosa muy importante es distinguir entre lo que es la conciencia y lo que es la consciencia, que desgraciadamente a nivel de lenguaje no están muy diferenciadas y muchas veces nos equivocamos diciendo conciencia y consciencia. La conciencia es otra cosa distinta. La conciencia es la idea que tenemos nosotros sobre nuestro comportamiento. La consciencia es diferente. Y la consciencia es algo que, como ya he dicho antes, los científicos sí podemos decir que no es una cosa natural. No se ha adquirido de forma natural, porque las estadísticas nos avalan. Se ha adquirido pues, con un experimento. No hay otra forma de explicarlo. Entonces, nosotros ahora tenemos que ser conscientes. Tenemos que tener conciencia de nuestra consciencia. Tenemos que mirar al mono que estaba en África. El mono que estaba en África no tenía la consciencia. Y tenía un comportamiento normal, el comportamiento normal dentro del mundo animal. Ahí es donde hay que mirar si queremos resolver el problema.
El adquirir la conciencia nos ha aportado muchas cosas buenas, nos ha llevado a la luna, nos ha aportado un montón de cosas, pero también tenemos que aceptar pues que otras cosas pues no han salido tan bien, y esta es una de ellas, como lo que es el cáncer, como lo es el Alzheimer, como lo es posiblemente el homosexualismo desbordado, del que ya tendremos oportunidad de hablar. Entonces, es muy importante, si queremos dar alguna solución a este problema, hay que dejarse de tontería, hay que avisar a las mujeres del problema tan grave que corre, y cambiar, y las religiones pues que se ocupen de otras cosas, porque a la gente la están matando, las mujeres las están matando todos los días. Entonces no se puede, la historia de las pulseritas y el número de teléfono y llame usted, no, porque es que mañana la van a matar. Hay que decir, señores, aquí tenemos este problema. Alguien nos ha dado la conciencia, que ya va siendo hora de que venga, que nos lo explique por qué nos lo han dado. Porque tampoco lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que no es natural, y eso requiere una serie de respuestas. Miremos al mono africano, que estábamos bien, quizás ha llegado el momento en que lo que estamos viviendo sea el rechazo del animal invadido, que es un libro del que yo estoy escribiendo, el rechazo. Hemos llegado a un punto en que quizás el animal diga, oye, pues yo estaba mejor en África con mis hembras en mi árbol, corría más peligro, porque claro, no estaba en la cúspide como estamos ahora, y me podía matar a un otro animal, pero bueno, era feliz, nadie se metía conmigo, tenía mis hembras, tenía mi grupo, podía envejecer, podía ver a mis hijos y podía morir. Quizás estamos viviendo los últimos años y el rechazo del animal. El animal ya no está de acuerdo donde estamos, nuestro cerebro está colapsado, las células no responden. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho porque si no tendremos que hablar de otros muchos temas. Simplemente decir que para salvar este gravísimo problema de la violencia de género, la violencia machista, llámenle ustedes como quieran, hay que mirar a la naturaleza y hay que rectificar. Y hay que avisar a la mujer que mire bien qué es lo que tiene al lado. ¿De dónde viene eso que tiene al lado? ¿Dónde está? ¿Cuál es el territorio del mono consciente que tiene al lado? Porque claro, el territorio es muy importante. Hay muchos monos, o muchos homo sapiens, o muchos hombres, que tienen un territorio muy grande. Pero otros no lo tienen. Y la mujer, cuando entra en el territorio del hombre, y cuando la mujer entra en el territorio de un animal territorial, pues pasa lo que pasa. Entonces hay monos, vamos por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, pues mire, el mono Clinton tiene un territorio más grande, entonces bueno, pues puede perder una o dos hembras que no va a pasar nada. O el territorio de ese cantante que era portero, que no recuerdo ahora el nombre, lógicamente pues tienen un territorio muy amplio, pero no es el caso de mucha gente que no tienen territorio, que tienen solamente una hembra en el árbol. Entonces, ¿qué pasa cuando pierden la hembra? Pierden la hembra, se quedan sin nada. Y no quiero con esto justificar nada de lo que pueda hacer un ser humano matando a una mujer. No se puede justificar, pero también hay que ver el por qué lo hace, porque la mayoría de ellos después de hacerlo se suicidan, porque se han quedado sin territorio, se han quedado sin ganas, no tienen ya a nadie, están desesperados. Entonces es la sociedad la que tiene que decir, hay que resolver este problema. Si son monos territoriales, si somos territoriales, pues habrá que dar un poco más de territorio. Cualquier cosa, pero lo que no se puede hacer es seguir como estamos y que el año que viene en vez de 60 muertos haya 80. Y más pulseritas y más llamadas por teléfono. No, hay que avisar a la gente del problema que hay y hay que cambiar el rumbo. La sociedad ha llegado a un punto de colapso y entonces hay que girar, avisar y cambiar el sistema. Y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar en la próxima entrevista, como hemos quedado, sobre el avance del homosexualismo, que es un tema también muy grave. Y con esto espero que podamos dar solución y ayudar a algunas de las mujeres. Ojalá que alguien lo escuche, que las mujeres
empiezan a pensar qué es lo que tienen al lado y que empiezan a pensar si vale la pena o no.